Principios de bioquímica vegetal. Uno de los paradigmas del universo es que los objetos grandes están formados por numerosos componentes más pequeños. En términos químicos, todo está formado por pequeñas piezas de materia que llamamos moléculas, y las moléculas en sí mismas están compuestas por átomos. Desde los antiguos griegos se tiene la noción de que la materia está constituida por una estructura muy pequeña, a la cual llamaron átomo, que significa indivisible en griego. En la actualidad, el modelo atómico maneja tres partículas fundamentales: el protón, el neutrón y el electrón. Para fines prácticos, nosotros nos basaremos en ese átomo para poder comprender los temas subsecuentes que veremos a continuación. Las moléculas se pueden clasificar en moléculas orgánicas, que están constituidas básicamente de tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en el caso de estos elementos, son utilizados en las plantas para sintetizar moléculas más complejas, como las enzimas, que son proteínas en su mayoría, que trabajan como catalizadores biológicos en los seres vivos. Modifican moléculas orgánicas pequeñas y las combinan, y vuelven a combinar moléculas más grandes, más pequeñas o diferentes. Una célula posee miles de enzimas diferentes, cada una de las cuales lleva a cabo una modificación o unión específica de moléculas orgánicas. En resumen, las enzimas son las herramientas que dan lugar a los componentes celulares y, por último, los organismos. Otra cosa importante de las moléculas en los seres vivos es que en ellos tenemos un proyecto para producir los distintos tipos de moléculas. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, los cromosomas, contiene el proyecto del organismo, esto es, concretamente, la estructura de las enzimas. Una vez se producen las enzimas, estas comienzan el proceso de modificación de las moléculas orgánicas para convertirlas en componentes celulares y orgánicos. Entre estos componentes orgánicos ricos en carbono, hidrógeno y oxígeno destacan los carbohidratos, un conjunto de macromoléculas con funciones muy variadas, pero la principal es la de proporcionar energía para los seres vivos, aunque también forman parte de estructuras y de transportadores de moléculas. Como pueden observar aquí en el esquema, tenemos proteínas que están unidas a carbohidratos formando lo que son las glucoproteínas, o a los lípidos formando los glucolípidos, en este caso estructuras externas de la membrana celular. También las encontramos en bacterias formando el peptidoglucano, la mureína, y también como almacenes de energía como el glucógeno, el almidón y la amilopectina, por mencionar algunos. Los carbohidratos se dividen en dos grandes grupos de compuestos: las llamadas de aldosas y las de cetosas. Como pueden ver ustedes, aquí en esta figura estamos viendo algunos de los azúcares o carbohidratos más comunes en la naturaleza. Entre ellos destacan la glucosa, galactosa, ribosa, eritrosa, gliceraldehído, etc. Como pueden ver, cada molécula está constituida de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero dependiendo de su acomodo o la isomería que tengan, es la estructura y la función que van a cumplir dentro de los seres vivos. Esos compuestos que vimos anteriormente son los llamados monosacáridos. Los que tenemos aquí en la presentación son los llamados disacáridos, moléculas de azúcares o carbohidratos constituidas por dos unidades de azúcar o monosacáridos. Y en este caso tenemos algunos ejemplos como la sacarosa, la adrialosa y la maltosa, celobiosa, lactosa y gentibiosa. Cada una de ellas se diferencia por el tipo de unión por la cual se forman, que pueden ser uniones alfa o uniones beta. De aquí destacamos, por ejemplo, la sacarosa, uno de los componentes de los seres vivos más común y principal fuente de energía en muchos de ellos, ya que este azúcar lo encontramos en la caña de azúcar, remolacha azucarera y otros productos. Su nombre es D-alfa-D-glucopiranosil 1,2-beta-D-fructofuranóxido. Como pueden ver ustedes, es la unión de una glucosa y una fructosa. También destacamos aquí el caso de la lactosa, que es una galactosa y una glucosa unidas por un enlace beta. Su nombre es beta-D-galactopiranosil 1,4-beta-D-glucopiranosa. Lo que tenemos en pantalla es un cultivo de caña de azúcar. Este cultivo en particular llega a tener una duración de 4 años en producción, por lo que es un cultivo bastante
de bastante cuidado y que no se dan en cualquier zona. Son plantas que crecen principalmente en zonas húmedas del sur, centro del país, en este caso. La particularidad de la caña de azúcar es que guarda todas sus reservas en la parte del tallo, por lo que es muy importante tener una adecuada nutrición mineral para lograr alcanzar altas producciones de este producto, en este caso caña de azúcar o sacarosa. Otro grupo de moléculas también muy abundantes y formadas por monosacáridos son los llamados polisacáridos, polímeros de monosacáridos con enlaces o glucosídicos. Entre los polímeros naturales, algunos de los más abundantes y de mayor significado biológico son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los tres están formados por moléculas de D-glucosa y solo se diferencian en el tipo de enlace glucosídico, constituyendo estructuras especiales diferentes. Como pueden ver en el esquema, la celulosa, el almidón y la amilopectina tienen diferentes estructuras químicas a pesar de tener la misma composición. Y es que debido a estos enlaces podemos ver nosotros que la celulosa forma fibrillas, mientras que la amilosa forma una especie de espiral y la amilopectina es una especie de ramificación donde mantiene unidas estas moléculas. Aquí vemos por qué sucede esto. Es una parte de la amilopectina, un constituyente del almidón, constituido por restos de D-glucosa unidos por enlaces alfa-1,4, pero presentan también ramificaciones de cada 24 o 30 unidades de glucosa mediante enlaces alfa-1,6. Vemos el siguiente ejemplo. El glucógeno se parece mucho a la amilopectina, solo que en este caso sus ramificaciones son mucho más pequeñas, o sea, son más compactas. Además de que este es el principal polisacárido de reserva en los animales y la amilopectina es en los vegetales. La celulosa, en este caso, son cadenas lineales de glucosa unidas por enlaces beta-1,4. A diferencia de la amilosa, que es helicoidal y con uniones alfa, el enlace beta impide que la molécula se enrolle, de forma que las cadenas de celulosa pueden adoptar una conformación plenamente extendida, permitiendo que se empaqueten con facilidad mediante puentes de hidrógeno, lo que explica su resistencia y su insolubilidad en agua. A diferencia de los casos anteriores, los vertebrados no poseen enzimas capaces de hidrolizar los enlaces beta-1,4. Solo los herbívoros poseen microorganismos simbióticos con una enzima, la celulasa, que permite hidrolizar estos enlaces glucosídicos. Así que por eso es que los animales herbívoros pueden consumir pastos e inclusive materiales ricos en celulosa, mientras que animales de intestino más corto o un solo estómago no podemos digerirlo, solo lo consumimos y lo desechamos sin aprovechar gran cosa de estos compuestos. Aquí vemos por qué adquiere esta forma lineal las moléculas de glucosa. Esto se debe a la formación de los puentes de hidrógeno con los grupos OH y los oxígenos de esta molécula. Esta conformación que vemos se llama conformación de silla. Y es así como se ven los azúcares en la naturaleza, no como los pentágonos o hexágonos que mirábamos anteriormente. Si nosotros observáramos la estructura de una pared celular, se vería algo como lo que está en la imagen, una serie de estructuras formadas por celulosa, lignina, hemicelulosa, cruzándose con otros componentes y enlaces de hidrógeno. Como pueden ver, es una estructura sumamente compleja. Aquí las láminas de celulosa son unidas mediante la lignina y la pectina, que forman una especie de cemento. Eso le da una alta resistencia a la planta, pero también la facilidad de doblarse sin romperse fácilmente. También las hace impermeables al agua. Aunque si las condiciones nutricionales de la planta o del organismo no son las idóneas, esta pared celular es bastante débil. Otros ejemplos de carbohidratos presentes en la naturaleza pues son la quitina, que es el componente principal del exoesqueleto de insectos, crustáceos y otros animales. Inclusive lo encontramos en organismos como los hongos, que es la parte componente esencial de su pared celular. La quitina es un polímero constituido por restos de N-acetil de glucosamina unidas por enlaces beta-1,4. Se diferencia de la celulosa solo en el sustituyente del carbono 2 que posee en lugar de un OH una acetamida. Aquí vemos algunos de estos organismos, camarones e insectos, que su exoesqueleto es constituido principalmente de quitina. En la actualidad estos organismos se han usado para producir empaques y otros implementos médicos que sean biodegradables, para aprovechar los
restos del cultivo del camarón o para aprovechar otras materias primas como los insectos. Heparina y ácido hialurónico, estos son otro ejemplo de carbohidratos, en este caso son de relevancia porque se utilizan en la medicina por su poder anticoagulante en el caso de la heparina. En el caso del ácido hialurónico, su principal función es ser lubricante en las articulaciones de los huesos, disminuyendo los impactos y el rozamiento de una parte con otra en el esqueleto de los animales. Aquí ya estamos cambiando completamente de moléculas y vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos. Este conjunto grande de moléculas son constituidas también de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se conocen más de 100 diferentes tipos de aminoácidos, pero de estos 100, solo 20 son los que forman estructuras llamadas proteínas o polipéptidos. Son de naturaleza cristalina y casi siempre tienen un sabor dulce. Cada uno de estos aminoácidos se diferencia de uno entre sí por la llamada cadena lateral o grupo R. Están constituidos por un grupo carboxilo y un grupo amino unidos a un carbono alfa que les permite girar. Y aquí tenemos algunos, aquí tenemos a los principales aminoácidos no polares, o sea que no se pueden disolver en agua. Principalmente tenemos la alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina y triptófano. Los aminoácidos polares y no cargados, pues tenemos aquí glicina, serina, asparagina, glutamina, trionina, cisteína y tirosina. También tenemos aminoácidos con un grupo extra del ácido carboxílico, en este caso el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y por último tenemos los aminoácidos básicos con un grupo amino extra, como la lisina, la arginina y la histidina. Entre sus principales propiedades físicas y químicas, pues decíamos que son sólidos cristalinos, puntos de fusión altos, solubles en agua, anfóteros, quiere decir que tienen carga eléctrica variable dependiendo del pH. Su punto isoeléctrico PI es el pH en el cual son neutros, reactivos por sus grupos ácidos y aminos, enlaces peptídicos, lo que se forman cuando reaccionan dos aminoácidos o más en una molécula. Reacciones por su grupo R variadas, pueden ser enlaces bisulfuro, enlaces covalentes hidrofóbicos, enlaces de hidrógeno, etc. Sus principales funciones son la formación de péptidos y proteínas, formación de otros compuestos intermediarios en el metabolismo y neurotransmisores. Mencionábamos que los aminoácidos pueden ser dulces y aquí está uno de los principales productos que utilizan a la fenilalanina, un aminoácido como sustituto del azúcar, en este caso un edulcorante. También nos dice que el consumo excesivo de estos productos con fenilalanina pueden ser laxantes o inclusive hay gente que es alérgico a este compuesto químico. Entonces cuando nosotros observamos la unión de muchos aminoácidos entre sí, estamos viendo la formación de moléculas más complejas llamadas proteínas. Y estas proteínas, dependiendo de su grado de complejidad, pues pueden ser de estructura primaria, que es la pura secuencia o cadena de aminoácidos que constituyen a la proteína. Estructuras secundarias que pueden ser hélices alfa o hoja plegada beta. Una estructura terciaria, esto ocurre cuando ciertas interacciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, formando lo que se llaman proteínas fibrosas o globulares, y una estructura cuaternaria de las proteínas, que consiste en más de una cadena de aminoácidos unidas entre sí. Aquí vemos la estructura de una hélice alfa, en este caso se trata de una forma simple y común. En este tipo de estructura la molécula adopta una disposición helicoidal, estos R de los aminoácidos se sitúan hacia el exterior de la hélice y cada 3.6 aminoácidos esta da una vuelta completa. Este tipo de organización es muy estable porque permite la formación de puentes de hidrógeno entre el grupo carbono-oxígeno de un aminoácido y el grupo nitrógeno-hidrógeno del cuarto aminoácido situado por debajo de él en la hélice. En las hojas plegadas beta se origina cuando la molécula proteica o una parte de la molécula adoptan una disposición en zigzag. La estabilidad se consigue mediante la disposición en paralelo de varias cadenas con esta conformación, cadenas que pueden pertenecer a proteínas diferentes o ser partes de una misma molécula. Y aquí vemos una combinación de estas estructuras más otras que se forman.
hélices alfa, conformaciones beta, enlaces de hidrógeno, disulfuros y zonas irregulares. Aquí vemos una molécula de proteína que puede formarse. Y aquí otros ejemplos más de la vida real, como la inmunoglobulina de los seres humanos, la enzima acetiltransferasa de la Escherichia coli, la proteína fluorescente de la Aiquaria victoria, un tipo de medusa o aguamala, la enzima fosfofructoquinasa de la Escherichia coli, una bacteria, la enzima enoil coenzima hidrolasa de Ratus norvegicus y un transportador de electrones de la Escherichia coli, por mencionar algunas moléculas. Vean ustedes que aquí los modelos son hechos en base a una computadora y los aminoácidos se representan con estas estructuras de listones y de barriles en este caso. Aquí vemos la estructura de una proteína, la más pequeña conocida por el hombre, en este caso la insulina humana. La insulina humana está constituida por dos subunidades, una de 30 y una de 21 aminoácidos. La forma que toma la insulina es una hélice alfa. Esta hormona es producida por los islotes de Langerhans en el páncreas. Esta molécula es esencial para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Cuando tenemos deficiencia o no se produce en su cantidad adecuada de insulina, los seres humanos padecemos la diabetes, una enfermedad crónica que no tiene cura pero tiene control. Y esto es debido a los altos niveles de azúcar en la sangre, lo que provoca serios daños a órganos y tejidos del ser humano, desde la coagulación de la sangre para la cierre de heridas hasta órganos como el riñón, el hígado, corazón y órganos y tejidos del ojo, provocando serios daños a la persona. Aquí tenemos otros ejemplos de proteínas, en este caso el grupo M, presente en la mioglobina y hemoglobina, y algunas otras proteínas llamadas proteínas M. Si les suena el término hemoglobina, es porque es la proteína principal de la sangre y es el principal transportador de oxígeno. Si se fijan en el inciso B, vemos la estructura química de esta molécula y en el centro un átomo de hierro, que es el elemento en el cual se une el oxígeno. También este complejo M y otras moléculas de proteínas se encuentran en estructuras como los cloroplastos, que son los pigmentos fotosintéticos, o mejor dicho, la molécula que le da el color verde típico a las plantas. Es donde se da la captura de los fotones de la luz. En este caso, en el centro, en lugar de un átomo de hierro, encontramos uno de magnesio, que es el que se encarga de la captura de los protones de la luz y su posterior conversión en el cloroplasto, en este caso, energía química. Ahorita mencionábamos proteínas que tenían formas de fibras o de glóbulos. En este caso, estamos viendo lo que son las llamadas proteínas fibrosas. Presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estos son la queratina, colágeno y fibrina. El colágeno se encuentra principalmente en nuestra piel. Es la que permite que nuestra piel se mantenga elástica y estirada. Pero conforme un ser humano va envejeciendo, la producción de colágeno va disminuyendo y eso provoca que nuestra piel se arrugue y que estos daños, si se acumulan, pues nuestra piel resulta más delicada y no se puede recuperar tan fácilmente como cuando éramos más jóvenes. En el caso de la queratina lo encontramos principalmente en el cabello y en las uñas. ¿Sí? Dependiendo, por ejemplo, en el cabello, la concentración de azufre es que el cabello se quede liso, ondulado, o sea chino, o se haga rulos. Esto es por el azufre. Cuando nosotros le metemos el químico de la llama permanente, lo que hacemos es romper los enlaces de azufre, y si el pelo era chino, se hace liso. O podemos hacerlo al revés, que el cabello liso se haga, en este caso, chino, o se hagan bucles. Otras proteínas interesantes son las albúminas. Tal vez les suene porque es una de las proteínas presentes en el huevo, pero también lo encontramos en el germen del trigo, formando parte del embrión. Esta albúmina, en el caso del trigo, determina la elasticidad de la harina. Y es que, si no lo saben, en el trigo hay dos tipos
muy distintos de estas semillas. Unas se llaman harineras y otras se llaman cristalinas o duras. La harinera, como su nombre lo dice, es la que se utiliza para producir harina, con la cual se hacen pan, tortillas y galletas, mientras que el trigo duro cristalino se diferencia del harinero por una menor concentración de proteínas, lo cual hace que se utilice mayormente para producir pasta, como los macarrones o el espagueti, por mencionar unos ejemplos. Bueno, entonces ahora estamos viendo algunos de los roles biológicos de los lípidos. Otro conjunto muy importante de macromoléculas que participan en muchas funciones dentro de los seres vivos. Si nosotros los viéramos, por ejemplo, desde el punto de vista energético, estas moléculas son la segunda fuente más importante de energía para los seres vivos. La tercera serían las proteínas y la primera los carbohidratos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las mitocondrias utilizan ácidos grasos para obtener energía en forma de ATP, pero no es la única fuente. También se pueden usar azúcares y otros compuestos que tengan carbono. También vemos que participan en la construcción de las estructuras llamadas membranas, y es un componente muy importante porque cuando se unen con fósforo permiten ciertas características que le proporcionan a la membrana celular la función de ser barrera, pero a la vez una estructura que permite el paso de ciertas moléculas dependiendo de sus características físico-químicas. En el caso de los animales más grandes también funciona como aislante térmico. ¿Sí? En este caso, animales como las ballenas tienen grandes reservas de grasa que les permiten sobrevivir en ambientes muy fríos, las zonas árticas o antárticas, donde la temperatura puede bajar hasta por debajo de los 0 grados centígrados, pero ellos tienen una temperatura constante. Y también cumplen tareas especiales como la señalización, anclaje, cofactores, e inclusive como pigmentos visuales en el caso de la retina, la que se encarga de dar el color a nuestros ojos, si son cafés, grises, verdes o inclusive de color violeta. Entonces, los lípidos se pueden clasificar en dos grandes grupos de grasas, también conocidas así popularmente. Aquellas que pueden ser transformadas en jabón por el proceso de saponificación y otras que no pueden pasar por este proceso. ¿Sí? En este caso, también las podemos clasificar como ácidos grasos saturados o insaturados o saturados o no saturados. Y esto le da características físico-químicas bastante peculiares. Cuando decimos que un ácido graso es saturado, significa que todos sus enlaces en la molécula son enlaces sencillos o simples. Y esto provoca que a temperatura ambiente se comporten como la mantequilla o la manteca, que sean sólidos. Pero si este ácido graso tiene un doble enlace, esto provoca que a temperatura ambiente se comporte como un líquido o como el aceite. Y esto también provoca que si ese doble enlace es de tipo cis o de tipo trans, uno sea más sano que el otro. En este caso, las grasas trans son las más dañinas para la salud humana debido a que si nosotros los viéramos como si fuera una especie de bloques, estos cuando se apilan entre sí difícilmente se despegan, mientras que las grasas cis se liberan fácilmente. Por lo tanto, muchos alimentos modernos en la actualidad están prescindiendo de las grasas trans en su producción debido a los problemas de salud que ocasionan en los seres humanos. Lo que tenemos aquí proyectado es parte de una membrana celular típica. Las membranas celulares están constituidas principalmente de fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo particular de lípidos constituidos de ácidos grasos unidos a un glicerol y a su vez a un grupo fosfato. Debido a su composición química, esto le da características muy peculiares, que es que una parte de la molécula es hidrofóbica y la otra es hidrofílica, lo que significa que una parte de la molécula del fosfolípido no puede tener contacto con el agua, mientras que otra es más afín a ella. Esto lo aprovecha la naturaleza para construir una estructura que sirve de frontera para las células. Pero esta frontera no es impermeable, es semipermeable, porque permite el paso de partículas de cierto tamaño o con cierta carga eléctrica.
Entonces las células aprovechan estas características para hacerse de nutrientes o deshacerse de los desechos, y también para regular ciertos ciclos metabólicos en ellas. Otras moléculas interesantes de los lípidos son las ceras, que las encontramos formando la estructura de los panales de insectos como las abejas o las avispas, pero también como recubrimiento en las plantas, lo que permite que las hojas, en este caso, sean impermeables al agua y disminuyan su contacto con ella, porque si no tuvieran esa protección, serían más susceptibles a la pudrición y a la entrada de microorganismos. Y también las vemos en nuestra vida cotidiana, en el caso de las veladoras y las velas. Están hechas de la cera de las abejas que producen en el proceso de elaboración de la miel. Otros lípidos muy interesantes son los esteroides. Aquí lo que tenemos en pantalla es el ciclopentano peridrofenantreno, también llamado ciclopentano peridrofenantremo, esterano o gonano. Es el precursor de compuestos como el colesterol, la testosterona, la progesterona y otras hormonas esteroides. Como pueden ver ustedes, es un conjunto de 4 anillos constituidos de carbono, y estos son de los llamados lípidos no saponificables porque no pueden formar jabón en el proceso de saponificación. Aquí tenemos la estructura del colesterol, es un esteroide no saponificable. La única parte que puede tener contacto con el agua es la cabeza polar, HO, el cuadro que está hasta abajo en la presentación. Todo lo demás eso es insaponificable, o sea, no puede ser convertido en jabón. Aquí tenemos algunos ejemplos de las hormonas esteroides que encontramos en los animales. Por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés, la aldosterona, testosterona, la que da los caracteres secundarios masculinos, estradiol, ecdisona, una hormona para la muda de los insectos, las arañas y los crustáceos, calcitrol, y la progesterona, la hormona de los caracteres sexuales femeninos en animales y seres humanos. Aquí vemos sus estructuras: cortisol, hidrocortisona, testosterona, un andrógeno, aldosterona, mineralcorticoide, y el beta-estradiol, un estrógeno. Algunas de estas moléculas, además de ser participantes en procesos del crecimiento y desarrollo de animales y seres humanos, también tienen efectos en la salud, e inclusive se utilizan algunos de estos esteroides como medicamentos en enfermedades como el asma o algunas afecciones pulmonares, o inclusive para disminuir la inflamación en golpes en algunas situaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de lípidos. En este caso es la molécula de la vitamina D activa, o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esta vitamina es muy importante porque es la que permite que los huesos sean fortalecidos, y la obtenemos principalmente de productos cárnicos o por nuestra presencia ante la luz del sol. También, cambiando de tema, pues ahora vamos a hablar brevemente sobre lo que son los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Estas dos moléculas son fundamentales en los seres vivos porque guardan y codifican la información genética de todos los seres vivos conocidos por el hombre. Y esta información genética lo que guarda es básicamente la información para construir las enzimas que participan en los procesos metabólicos de todos los seres vivos. Porque básicamente eso es lo que determina nuestras características tanto internas como externas, o el genotipo o fenotipo, como lo dicen en genética. Los ácidos nucleicos ADN y ARN están constituidos de formas similares. En el caso del ADN o ácido desoxirribonucleico, su composición química es un grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del ARN o ácido ribonucleico, está constituida por el grupo fosfato, el azúcar ribosa y las bases nitrogenadas adenina, guanina, uracilo y citosina. ¿Sí? En este caso, el uracilo sustituye la timina del ADN, haciéndolas diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos la unión de una base nitrogenada más un azúcar, tenemos lo que se llama un nucleócido. Esto se da por un enlace N-glucosídico. En el caso de un nucleótido, es la unión de una base nitrogenada más el azúcar más un grupo fosfato.
Y cuando nosotros unimos varios de estos nucleótidos entre sí, formamos lo que se llama un ácido nucleico. Estos ácidos nucleicos, para resumir, en este dibujo pues se representan estos dos moléculas. El ARN, como mencionamos anteriormente, está constituido sus bases nitrogenadas de citosina, guanina, adenina y uracilo, que en el caso del ADN reemplaza la timina. Es una cadena sencilla, mientras que el ADN, o DNA en este caso, tiene dos cadenas y está constituida de citosina, guanina, adenina y timina. Aquí podemos observar cómo se da la construcción de la cadena de ADN. Y en este caso observamos que se forman puentes de hidrógeno entre la timina y la adenina y la citosina y la guanina. Pero si son observadores, pueden observar ustedes que las cadenas no son paralelas, son antiparalelas, una va en un sentido y la otra va en otro. Esto les permite acoplarse y enrollarse sobre sí mismas. Como saben, esta molécula, el ADN, fue descrita desde el punto de vista estructural en 1953 por el Dr. Francis Crick y por el Dr. James Watson. También debemos a Francis Crick el descubrimiento o la enunciación del llamado dogma central de la biología molecular, que no es otra cosa más que la explicación de cuál es el sentido de la información genética en los seres vivos. Aquí en el esquema podemos observar que el ADN se replica a sí mismo, pero puede transcribirse en ARN, que también se puede, en este caso, replicar, y esto se traduce en una proteína. Si son observadores van a ver ustedes que hay un proceso en donde hay una transcripción inversa, en donde el ARN puede ser convertido en ADN. Esto se da en algunos virus, principalmente los llamados retrovirus, porque hay algunos de ellos que están constituidos su material genético por ARN y no ADN. El término dogma aquí es utilizado con un poco de sátira, pero se ha quedado como algo muy serio, pero el asunto es que los dogmas, según las iglesias, son verdades que no tienen discusión, pero en ciencia todas las verdades siempre son discutibles y no son permanentes. Esa es la diferencia. Otra cosa interesante con respecto al ADN y sus aplicaciones es que desde que se descubrió la estructura del ADN, se descifró el código genético y otros procesos implicados en la herencia de los seres vivos. En los años 70 del siglo XX, un grupo de investigadores empezó a hacer estudios para ver qué se podía hacer en el ADN. Algunos inclusive empezaron a hacer experimentos en donde cambiaban bases nitrogenadas o insertaban información genética de otros seres vivos. En este caso tenemos un ejemplo que es esta planta de tabaco fluorescente. ¿Por qué es fluorescente? Porque está expresando los genes de la luciérnaga. O sea, la luciérnaga, como saben ustedes, produce luz y eso se debe a que hay una proteína que produce su cuerpo, llamada luciferasa, que libera luz. Y estos genes fueron insertados en la planta de tabaco y se logró una planta que tiene características de un animal en un vegetal. Es un transgénico. Y desde ese momento hasta la fecha se han dado muchos experimentos para ver qué más podemos modificar en los seres vivos. Otra herramienta muy importante en la biología molecular moderna y en muchas áreas de la biología es la técnica del PCR o la reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica, desarrollada por Kary Mullis en la década de los 80, permite a los investigadores estudiar a los organismos de una forma más eficiente que en otras épocas. Por ejemplo, si los investigadores querían obtener ADN de una planta, animal, ser humano o cualquier otro organismo, tenían que obtener mucho de este material, pero muchas veces no obtenían la calidad adecuada para estudiarlo y era muy pequeña la concentración de este ADN como para hacer estudios de mapeo genético o para determinar especies. Entonces, esta técnica lo que permite es multiplicar las muestras de ADN
que se obtienen de un ser vivo. Amplificarlo es el término. Entonces, esta técnica permite hacer miles de millones de copias de ADN de unas pequeñas muestras y estudiarlas con otras técnicas para determinar, por ejemplo, la identidad de un cadáver o identificar los genes de infección de un virus como el actual coronavirus o de otros organismos, e inclusive para poder clasificarlos dentro de los árboles filogenéticos actualmente. ¿Sí? Entonces esta tecnología hace casi 40 años era bastante cara, pero en la actualidad ha bajado tanto sus costos que en un futuro no muy lejano va a ser una técnica muy usada en nuestros hogares, así como usamos el internet, los teléfonos móviles y las computadoras. ¿En qué consiste esta técnica que significa reacción en cadena de la polimerasa? Pues nosotros tenemos una secuencia de ADN y queremos hacer copias de él. Entonces lo que necesitamos es hacer las copias y agregamos en el aparato llamado termociclador una mezcla de oligonucleótidos, que son los ladrillos que se unirán para hacer esta copia, y otros segmentos de ADN que le dicen dónde empieza y dónde termina un segmento específico que vamos nosotros a amplificar o copiar. Entonces estos fragmentos le indican a los oligonucleótidos que están unidos a las polimerasas, que son las enzimas que unen estos oligonucleótidos para formar las nuevas cadenas de ADN, en qué lugar inician y dónde termina la secuencia. Entonces hacen la copia y en lugar de tener dos, ya tenemos 4 fragmentos de ADN. Entonces, aumentando o disminuyendo la temperatura, provocamos que se abra la cadena, se vuelva a unir la polimerasa, vuelva a construir los fragmentos nuevos de ADN y así sucesivamente, hasta que después de varios ciclos obtenemos miles de millones de copias de 2 fragmentos de ADN, lo que nos permite realizar muchos experimentos. ¿Y cuáles podrían ser estos? Los experimentos, o por qué es tan maravilloso el PCR, porque simplifica muchos experimentos de ingeniería genética, permite muchos estudios de expresión genética, una secuenciación directa de secuencias amplificadas, detección de mutaciones, seguimiento de la efectividad de tratamiento de enfermedades, diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas, y en ciencia forense, identificación de restos biológicos, determinación de paternidad, pruebas periciales en criminalística y en arqueología y paleontología. ¿Sí? Un caso que me gusta mucho explicar cuando estamos hablando de PCR y biología molecular es el de Anastasia y Anna Anderson. ¿Por qué es esto importante? Pues si no lo saben, hubo una princesa rusa llamada Anastasia que murió junto con su familia en un sótano en 1918. Esta niña, esta muchacha, era hija de la última casa reinante que tuvo Rusia antes de la revolución bolchevique de 1917, los Romanov. Es una familia muy famosa, se han hecho muchas películas, se han escrito novelas, y esta historia es bastante peculiar porque supuestamente Anastasia había sobrevivido al asesinato de su familia. De alguna manera milagrosa, se dice que apareció en Alemania sin recuerdos y con un gran parecido con la princesa Anastasia. La llamaron Anna Anderson. Y por mucho tiempo se pensó que esta mujer había sido Anastasia. Ella misma lo creía. Y muchos familiares de ella lo creían. Pero hasta el final de sus días, nunca se demostró de manera científica de que fuera realmente Anastasia Nikolayevna Romanova. Pero no fue hasta que la Unión Soviética desapareció en 1991 y algunos arqueólogos se dieron a la tarea de buscar los restos de la familia real de Rusia, los restos de Nicolás II, sus hijas y demás parientes y otros sirvientes que vivían con ellos, que salió la verdad a la luz. Y resulta que Anna Anderson no tenía ningún parentesco con el zar de Rusia. ¿Cómo se descubrió esto? Pues comparando su ADN con el ADN de parientes cercanos de la familia. En este caso del príncipe que está casado con la reina Isabel II de Inglaterra y otros nobles de Europa. Se descubrió que el ADN de estos señores comparado con el ADN de tejido
que quedó de una operación que le hicieron a Anna Anderson antes de morir no tenía ninguna concordancia, no tenían nada que ver. Eh, Ella y la familia de los Romanov. Tiempo después se descubrió que Anna Anderson había sido una campesina polaca que trabajó un tiempo como obrera y también quería ser actriz, y pues por las circunstancias pues yo creo que quería sacar provecho de la situación y por eso se hizo pasar por una princesa. Antes de Después de un tiempo, a finales de los 90, se descubrieron los restos de la familia y se identificaron, pero extrañamente no estaban los restos de dos familiares, Anastasia y Alexis, el hijo mayor, el único hijo varón del zar Nicolás II. Después se descubrió que fueron enterrados en otra fosa, y los restos de la familia real de Rusia, la última familia, ahora descansan en una iglesia en San Petersburgo y son venerados como santos de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, en este caso la genética ayudó a unir a una familia separada por la tragedia y a desenmascarar a una impostora y resolver un misterio que duró más de 50 años. Entonces, por mi parte es todo. Espero que les haya sido interesante esta presentación, y si tienen alguna duda o quieren revisar algunos apuntes, pues pueden revisar la página que está proyectada. Y muchas gracias y hasta pronto.